Información inmediata. Colombia y Perú se han sumado a las labores de extinción del masivo incendio forestal registrado en Quilanga, esto es en la provincia de Loja, que ha consumido ya más de 6,000 hectáreas de vegetación. A esta alerta se suman otras incidencias activas a escala nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Christopher Velasco, él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Ingeniero Velasco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué verdadero placer a todos los radioescuchas el poder estar ahora con esta nota igual que es compleja, que les causa mucha zozobra a todos los ecuatorianos y en la que es necesario que la corresponsabilidad de la ciudadanía, pero también el accionar efectivo del Estado esté presente. Digamos, son eventos que siempre podemos prevenirlos, que son posibles reducirlos si trabajamos de una manera articulada y desde una lógica institucional mucho más, con una política pública quizás de Estado y no de gobierno, ¿no? Gracias, abogado Velasco. Justamente iniciamos el intro de esta entrevista con esta situación que estamos atravesando, este incendio, este voraz incendio en Quilanga que ocurre en nuestro país, que como lo dije ha arrasado miles de hectáreas, ha causado un grave daño ambiental. Pero es que este es uno de los resultados, de las consecuencias que estamos viendo en el tema que nos vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con el cambio climático, justamente esto, lo que estamos viendo y podemos palparlo, ese calentamiento global en distintas manifestaciones de la naturaleza, sequías intensas como lo estamos viviendo actualmente en nuestro país, escasez de agua, deshielo de los polos, este incendio grave. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación específicamente aquí en Ecuador? Claro, yo creo que María del Carmen aquí es una cosa importantísima de lo que hemos hablado también en este espacio muchas de las veces. Por un lado, creo que hay unos tres elementos. El primer elemento, hay que pensar que el cambio climático y la gestión de riesgos deben trabajarse de manera conjunta. No se puede ver los efectos del cambio climático sin entender también los posibles desastres o emergencias que pueden ocasionar. Para eso, gestionar los riesgos presentes y futuros es necesario desde una política articulada desde el Estado. El segundo elemento, qué capacidades adaptativas y qué realmente capacidades institucionales tenemos para enfrentar. En el caso de Quilanga, por ejemplo, usted si se investiga, digamos, a mucho más a fondo y pregunta en los cuerpos de bomberos de los cantones afectados cuántos bomberos, cuál es el contingente preparado que tenemos en una zona que es altamente expuesta a incendios, porque evidentemente su comportamiento, digamos, en los últimos 20, 30 años han dado cuenta de conatos de este tipo de incendios, ¿no? Y por el otro lado, en las institucionales, claramente, primero también reconocer ese trabajo incansable del cuerpo de bomberos, de los cuerpos de bomberos que están apoyando y también de los países vecinos que se han sumado a apoyar en esta gran, diría yo, ya hasta una catástrofe que podría ser considerada, porque en términos ambientales y ecosistémicos hemos perdido mucho, ¿no? Y el tercer elemento es los recursos. ¿Dónde están esos recursos de ese cambio climático, de las cumbres, digamos, de las partes, por ejemplo, la COP, en donde se llegan a acuerdos para trabajar estos temas, Amazonía sin fuego, la lógica de pensar en toda la cuestión de gestión integral del fuego? Aquí mismo en el Ecuador hay varios programas que trabaja la cooperación internacional. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos cambiando estos patrones? Y creo que esos tres elementos responden a un tema. Seguimos siendo reactivos y no preventivos. Así digamos. es. Entonces, en esto, como en muchos temas aquí en nuestro país. Claro, digamos, entonces pasamos del sismo, pasamos de la inundación, pasamos de la sequía y hoy pasamos al incendio. Entonces, el fuego ha venido con nosotros desde la historia de la civilización, digamos. El convivir con el fuego es parte de nuestra lógica cultural y también comunitaria. Entonces, ¿cómo gestionamos de mejor forma ese fuego? Es lo interesante. Si todos sabemos que las prácticas de quema agrícolas en zonas cuando tenemos, digamos, estas altas temperaturas o esta variación climática o esta lógica de vientos en ráfaga por sobre los 70 kilómetros por hora, me han dicho recién que he estado revisando,
así sea una cosa chiquita de basura, esto va a generar esas llamadas quemas controladas, que de controladas no tienen nada, porque en todo momento se salen de control y terminan provocando este tipo de incendios forestales. Exactamente. Entonces, ¿cómo no hemos cambiado esa práctica de productores, de agricultores durante mucho tiempo? Porque no es ahora, digamos. Recordemos que hemos tenido afectaciones importantes en Imbabura, aquí mismo en Pichincha, en Chimborazo. Entonces, seguimos teniendo esta lógica de a lo mejor no pasa, o a lo mejor la gente no entiende, pero ¿qué está pasando en verdad? ¿Cómo estamos trabajando esa capacidad adaptativa y cómo estamos haciendo que la prevención funcione, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está fallando varias instituciones, ¿no? Comenzando desde los diferentes gobiernos, los gobiernos centrales, también los gobiernos locales, que más que nada conocen a sus comunidades, deberían estar generando conciencia en base justamente a estos temas, hablando específicamente del tema de incendios forestales, ¿no? Si nosotros estamos hablando, María del Carmen recordará que hemos estado peleando 16 años de una ley de riesgos. Ya tenemos la ley, pero no tenemos reglamento. Pero no tenemos el reglamento, exacto. Y luego de esto, para aplicarlo correctamente, tenemos una ley de gestión integral del fuego, no sé si va a tener reglamento. Entonces, damos cuenta de que no solo es la norma, sino es la capacidad de articulación del Estado. Nosotros hemos hecho un comunicado al señor presidente de la forma más respetuosa, siempre exhortando a la institución pública para llamar al Comité Interinstitucional de Cambio Climático, porque este no tiene que ver con un tema solo de la emergencia. Eso es una parte que la están haciendo, e insisto en el reconocimiento de los organismos básicos de respuesta al socorro, pero necesitamos ver de dónde sacamos los demás recursos para recuperar ecosistémicamente estas zonas, para pensar en una rehabilitación, reconstrucción, porque al final del día el desplazamiento, ahora con esta cuestión de las ráfagas de viento y con las consideraciones que el INAMI plantea, nosotros podemos estar amenazando a Vilcabamba, a poblados mucho más consolidados. Entonces necesitamos saber cómo trabajamos ese financiamiento, porque el anuncio del presidente ha sido $500,000. Yo le pregunto cuánto cuesta el combustible de los helicópteros y de los aviones, y si esos $500,000 van a entrar a los municipios, al gobierno provincial, ¿a dónde van a entrar? Y si tienen la capacidad, otra vez, administrativa, financiera, de poder poner eso en marcha en los tiempos que necesitamos, porque si van por compra pública y le estás transfiriendo los recursos para que lo hagan de aquí a 4 meses, el incendio ya pasó, las afectaciones fueron ya materializadas, y luego al final del día lo que estás queriendo dar como contingencia no debe ser la más pertinente. Entonces, siempre hay que estar un paso adelante. Que prever, además, porque es una... de cómo vamos a trabajar. Es una constante, y lo hemos visto ahora. Justamente hace un momento se revisaba ese boletín de Secretaría de Gestión de Riesgos que leía Hernán, y decía 460 incendios activos en el país. Pero esto es algo que igual en esta época es una constante, ¿no? No 460, pero igual siempre hay incendios activos. De los pocos que tenemos en cobertura vegetal del patrimonio natural de todos los ecuatorianos. Porque estamos hablando que en algunas zonas son cerca de parques nacionales, son cerca de reservas, son cerca de áreas de uso y conservación sostenible del suelo. Y entonces al final lo que estamos perdiendo, por un lado, es en la deforestación, y en esta lógica de indiscriminada de acelerar este proceso de tala, digamos, en algunas zonas. Así es. Y por el otro lado, esta pérdida ecosistémica con estos incendios que claramente me van a decir luego, no solo pasa en el Ecuador, sí, claro, pero en Canadá, en Chile, en Australia, donde tengas esto, necesitamos tener un acceso al financiamiento urgente. Por eso es que la arquitectura del cambio climático nos permite ver por dónde podríamos financiar cosas, no ya en la atención de la emergencia. Por eso no estamos hablando de llamar al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Tendrías que convocarlo, sí, pero estamos hablando de una instancia mucho más amplia, donde está energía, donde está agricultura, donde tienes otras instancias para tomar algunas decisiones en lo que queda del gobierno, digamos, que también está cruzado por una campaña electoral que va a ser mucho más compleja, ¿no? Justamente hablando de esa arquitectura del cambio climático que no existe aquí en nuestro país, parte de ello es, lo decíamos hace un momento, el pensar en restaurar ecosistemas, procurando de alguna manera revertir este problema que tenemos. Los bosques, ahora yo estaba un poco revisando e investigando, y encontré en alguna parte decía que los bosques están perdiendo su capacidad de absorber emisiones de CO2, es decir, se encuentran tan degradados que ya hasta están perdiendo esa capacidad. Si los gobiernos no se ocupan de justamente restaurar ecosistemas,
vamos a afrontar graves problemas en el futuro. Claramente, y luego las luchas también de las organizaciones sociales, de la cooperación internacional, no puede estar solamente en el tema extractivo. Debe estar en la lógica de recuperar esta capacidad ecosistémica que tenemos en el Ecuador, además mega diversa, que tienes bosques secos, bosques húmedos nublados, tienes bosques en altura, tienes páramos, etcétera, pero gran parte de estos ecosistemas está siendo dañado. Yo creo que política y estrategias hay. Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Mitigación, Estrategia Nacional de Adaptación. Pero tiene que haber acciones claras. Pero claro, al final del día, exacto, el discurso que está en la cuestión, digamos, a veces de los foros, de los encuentros, no acaba siendo política pública, no acaba siendo acción efectiva. Entonces, lo que hay que pensar aquí es cómo vamos nosotros, digamos, en lo que queda ahora, de buscar ayudar a ver esa arquitectura de financiamiento que tampoco es fácil acceder, que tampoco es fácil captarla, pero con lo que tengamos, cómo damos mecanismos, que es el tercer llamado al gobierno, a activar el fondo de emergencia para poder captar recursos de los bilaterales y multilaterales para atender esto, que puede ser una de las más grandes catástrofes que tengamos en términos ambientales. Luego hay un tema importante también y que está sobre la mesa, digamos, cruzados por esta campaña electoral, necesitamos tener 16 binomios, han dicho, aspirando a la presidencia. ¿Cuántos de estos de sus planes de su gobierno? Bueno, 17 van a poner en cosas concretitas de temas de cambio climático y gestión de riesgo. Porque el país no da más, porque ahorita estamos en esto, pero si no llueve en las 2 próximas semanas, eso iba a decir, tenemos un estiaje importante que va a tener una afectación sobre el tema productivo, porque tenemos cortes de energía, porque la barcaza no está interconectada todavía al sistema eléctrico nacional, y porque así está interconectada la barcaza al sistema eléctrico nacional, no va a generar la misma cantidad de energía que la genera, digamos, toda la cuestión de la cuenca sobre la cuestión de Sopladora, por ejemplo, donde tenemos la mayor concentración de generación hidroeléctrica. Entonces, la lógica de aquí, el escenario que viene es un escenario bastante más complejo del que podemos estar pensando solamente en el incendio forestal. Ahora, el tema de la energía, que justamente es un tema grave en nuestro país, y ya creo que inevitablemente vamos a volver a los apagones dentro de poco. El gobierno o el que venga no debería apostar por las energías verdes en este punto y promoverlas. ¿Por qué? Porque hablábamos de la energía hidroeléctrica, que no se considera una energía verde, pero hablo de energía eólica, solar, termoeléctrica, entre otras. Es decir, que hayan matrices energéticas diversificadas. Y ahora, con el desarrollo tecnológico que existe actualmente, hay mejores alternativas, y también se ha logrado abaratar sus costos. ¿Por qué no proyectar eso a futuro y no quedarnos con la energía termoeléctrica o la energía hidroeléctrica, sino ver un poquito más allá? 3 gobiernos, 6 ministros. Plan Nacional, Plan de Gestión Integral de Riesgo Sistémico en el Ecuador, analizado desde 3 componentes: gestión de riesgo sistémico en el sector eléctrico y cambio climático. Teníamos desde el 2021 evidencia de que íbamos a tener afectaciones 2023, 2024, 2025. Estábamos avisados. Y las medidas no se tomaron, porque hay que diversificar la cuestión hidroeléctrica a las termoeléctricas. Primero, que teníamos que rehabilitar para poder tener una inyección de energía. Teníamos que ver cómo hacíamos con los privados para una autogeneración de energía en algunos sectores productivos, y teníamos que ver los grandes proyectos eólicos que teníamos planteados, que no solamente estaban en Loja con Villamaco, sino teníamos otros. Y el mapa eólico de inversión recién lo ha presentado el presidente Noboa, así como 2 o 3 meses, digamos. Todas estas cosas que tenemos en evidencia, las prioridades en la política pública o en la agenda política no son las mismas. Y yo creo que cuando le tomamos al riesgo como una cosa de emergencia, y no como la posibilidad de sostener el modelo de desarrollo, de sostener la lógica de bienestar de la población, claramente tenemos pérdidas que van a ser mucho más complejas que la inversión que podríamos hacer. La proyección al 2024 de diciembre sobre efectos del niño y la niña son más o menos de $3.800 millones. Con un hueco fiscal que asciende hacia los 12.000 millones, tener otro gran necesidad de inyección para recuperar esto no tiene sentido, porque nosotros estamos entrando a octubre, noviembre, diciembre, donde mayor nivel de comercio existe, donde mayor nivel de espectáculos pueden haber, etcétera, y yo no voy a tener energía para poder desarrollar ni esa productividad, ni ese comercio, ni esos espectáculos. Entonces necesitamos discutir seriamente qué es lo que va a pasar en esto, porque ciudades como Quito, el metro, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuánto tiempo
tiempo tiene de funcionamiento. Ciudades, digamos, importantes como Guayaquil, ¿cuánto va a soportar la industria sobre la cuestión de no tener energía? Y esto pone en otra crisis sobre la que ya es más de las que ya tenemos al Ecuador, y digamos, y esto siempre pasa por tener una visión reactiva y no prospectiva y correctiva del riesgo. Digo. Ahora lo que estamos ya próximos a una nueva elección, ¿no deberían tal vez los candidatos considerar entre sus planes, entre sus proyectos y tomarse en serio este tipo de acciones que obviamente abarquen todo lo que tiene que ver con los riesgos? Nosotros desde la asociación aspiramos 3 cosas, ojalá sean posibles. La primera, que el presidente, antes de pedir su licencia, vaya dejando el decreto ejecutivo sobre la cuestión del reglamento para que operativice una ley. Ajá. Porque seguimos viendo que cada evento que existe, la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos todavía sigue en tensión. O sea, por más que queramos decir que hay una coordinación institucional, no solo se trata de la atención a la emergencia, sino se trata de pensar rehabilitación, la transferencia, qué es lo que vamos a hacer en la lógica de reconstrucción de esta zona que ecosistémicamente es importante para el sector. Por el otro lado, que ojalá las personas que aspiran, digamos, en las diferentes tiendas políticas tengan la responsabilidad de poner ya una lógica clara sobre el cambio climático y la gestión de riesgos en sus planes de gobierno, porque ahora por ley tiene que estar incluido en su Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera cosa que me parece importante también desde la ciudadanía, eso claro, sí, ¿no? porque puedes poner un montón de enunciados, pero que tengan claridades. Van a ofrecer cosas que no van a poder cumplir y tampoco. Y al final de la ciudadanía también informarnos, el poder exigir que en los debates y demás no solo quedemos en la polémica, sino también en estas cosas que son importantes, que garantizan nuestros derechos, el derecho a la naturaleza y sobre todo el bienestar de las próximas generaciones, ¿no? Que sea así, pues que se tome en cuenta esto. Con esto finalizamos. Gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, por habernos acompañado en este espacio. Y gracias por estar junto a nosotros aquí en nuestros estudios. Siempre es un placer. Usted está escuchando Notimundo.